Mis manos temblaban sobre el metal frío mientras mis dedos recorrían la línea de freno. No podía ser. No podía ser real lo que estaba viendo. La tubería estaba cortada con precisión quirúrgica, casi imperceptible a primera vista, pero lo suficientemente profunda como para que el líquido se filtrara, gota a gota. El charco oscuro bajo el coche brillaba bajo la luz mortecina del garaje, acusador, confirmando mis peores temores. «¡Diego!», grité, mi voz rasgando el silencio de la tarde. «¡Diego, no subas a ese coche!». Pero el sonido del motor ya había comenzado. Ese rugido familiar del Honda Civic, azul que yo misma le había ayudado a elegir 3 años atrás, cuando él y Valentina acababan de casarse. El mismo coche en el que había practicado para su examen de conducir, con mis manos aferradas al asiento del copiloto, mientras él tomaba las curvas con nerviosismo de principiante. Ahora ese sonido era una sentencia de muerte. Corrí hacia la puerta del garaje, mis piernas de 72 años moviéndose más rápido de lo que habían hecho en años. El dolor en mis rodillas era irrelevante. Nada importaba excepto alcanzarlo, detenerlo, hacer que me escuchara. Pero cuando llegué al camino, de entrada, lo único que vi fueron las luces traseras del coche alejándose por la calle arbolada de nuestro vecindario. «¡Diego!», volví a gritar, esta vez con una desesperación que me desgarró la garganta. Algunos vecinos se asomaron por sus ventanas, curiosos ante el escándalo. La señora Martínez, que regaba sus petunias, me miró con preocupación. Pero yo no podía explicarles. No había tiempo. Solo había esa certeza helada en mis huesos de que mi nieto estaba conduciendo hacia su muerte. Regresé corriendo a la casa, mis pantuflas resbalando en el piso de madera pulida del pasillo. El teléfono. Tenía que llamarlo. Con manos temblorosas, marqué su número, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Lo intenté de nuevo, y otra vez, y otra. Cada tono de llamada sin respuesta era como una puñalada en el pecho. Había sido apenas 2 horas antes cuando todo parecía normal. Bueno, no exactamente normal. Valentina había venido a visitarme esa mañana, algo inusual, porque generalmente solo venía los domingos para el almuerzo familiar. Llegó sin avisar, con esa sonrisa que siempre me había parecido un poco demasiado perfecta, demasiado ensayada. Llevaba un vestido amarillo que hacía juego con sus zapatos, siempre tan coordinada, tan meticulosa en su apariencia. «Abuela Rosa», me había dicho, usando ese tono dulce que reservaba para las ocasiones especiales. Solo pasaba por aquí y pensé en traerle estos pasteles que sé que le encantan. Los pasteles de la pastelería, Francesa del Centro, mis favoritos, los de frambuesa con crema. Un gesto considerado, sí, pero había algo en sus ojos, algo que no cuadraba con la sonrisa, una dureza casi imperceptible, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro y por un momento hubiera olvidado su línea. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz suave de la mañana que entraba por las ventanas. Tomamos té mientras ella me contaba sobre su nuevo trabajo en la firma de abogados, sobre el ascenso que esperaba recibir, sobre los planes que tenía con Diego para remodelar la cocina de su apartamento. Palabras, muchas palabras, pero vacías, como si estuviera llenando el silencio con ruido para que yo no pudiera escuchar lo que realmente estaba diciendo. Y entonces lo noté. Cuando tomó su taza de té, vi sus manos. Las uñas, siempre impecables, tenían pequeñas manchas negras debajo. Grasa de motor. Lo reconocí porque mi difunto esposo, Antonio, había sido mecánico durante 40 años. Había lavado esa grasa de sus manos miles de veces. Sabía exactamente cómo se veía, cómo se incrustaba en cada grieta de la piel por mucho que te restregaras. ¿Has estado arreglando el coche?, le pregunté, intentando sonar casual. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. ¿Qué? No sé nada de coches. Ya sabes que Diego se encarga de eso. Pero la vi tensarse. Vi cómo escondió sus manos bajo la mesa, cómo cambió rápidamente de tema para hablar sobre una receta que había encontrado en Internet. Y en ese momento, algo en mi interior se activó. Una alarma silenciosa. Un instinto primitivo que solo las abuelas tienen. Ese sexto sentido que te dice cuando algo anda mal con tus nietos.
después de que se fue, no pude sacudirme esa sensación de incomodidad. Algo no estaba bien. Valentina nunca había mostrado el más mínimo interés en nada mecánico. La conocía desde hacía 3 años, desde que Diego la había traído a casa por primera vez, con esa mirada de hombre enamorado que me recordó tanto a Antonio cuando éramos jóvenes. Ella era inteligente, ambiciosa, educada. Venía de una familia acomodada de Buenos Aires, había estudiado Derecho en la universidad más prestigiosa del país. ¿Qué hacía con grasa de motor bajo las uñas? Y luego estaba la mirada. Esa mirada que había captado cuando se despidió en la puerta. Un destello de algo que no pude identificar del todo, pero que me heló. La sangre. ¿Ansiedad? ¿Anticipación? ¿Culpa? Era como si estuviera esperando que algo sucediera, como si estuviera contando los minutos para algún evento específico. Intenté sacudirme esos pensamientos oscuros. Me dije a mí misma que estaba siendo una vieja paranoica, que estaba viendo fantasmas, donde no lo sabía. Valentina era la esposa de mi nieto, la elegida de su corazón. Había jurado amarlo y protegerlo. ¿Qué clase de monstruo pensaba que era? Pero no podía ignorar esa voz interior, esa voz que había aprendido a escuchar durante 7 décadas de vida, la misma voz que me había advertido cuando mi hermana menor estaba a punto de casarse con el hombre equivocado, la misma voz que me había hecho revisar 2 veces los frenos de mi propio coche aquel invierno que evitó un accidente fatal. Así que esperé hasta que escuché el coche de Diego llegar. Él siempre aparcaba en nuestro garaje cuando venía a visitarme, porque sabía que me gustaba tener su compañía cerca, y porque nuestro garaje tenía mejor iluminación que el estacionamiento de su edificio. Esperé a que entrara a la casa. Escuché su voz alegre llamándome. «Abuela, ¿estás aquí? Traje tu medicamento de la farmacia». Y mientras él entraba por la puerta principal, yo salí por la puerta de la cocina que daba al garaje. No sé qué esperaba encontrar. Tal vez nada. Tal vez solo necesitaba confirmar que mis sospechas eran infundadas, que Valentina había estado ayudando a algún vecino con su coche, que había una explicación perfectamente razonable para todo. Pero cuando me agaché junto a la rueda delantera, cuando pasé mi mano por debajo del chasis, cuando sentí la humedad del líquido de frenos y vi el corte limpio en la tubería, el mundo se detuvo. El tiempo se congeló en ese instante, porque de repente todo tenía sentido. La visita de Valentina, las manchas de grasa, la mirada en sus ojos. No había venido a traerme pasteles. Había venido a asegurarse de que su coartada estuviera en su lugar. Había venido a despedirse de la abuela de su esposo antes de convertirse en viuda. Y ahora Diego estaba en ese coche, conduciendo por las calles de la ciudad, sin saber que cada kilómetro lo acercaba más a su fin. Los frenos fallarían, tal vez en la próxima intersección, tal vez en la autopista, tal vez en la bajada pronunciada cerca del parque donde solíamos alimentar a los patos cuando era niño. Y, cuando sucediera, sería demasiado tarde. El teléfono seguía marcando, una y otra vez. Buzón de voz. Llamé a la policía, mis palabras saliendo atropelladas, casi incoherentes. Mi nieto, su coche, los frenos. Alguien los cortó. Por favor, tienen que encontrarlo. La operadora me hacía preguntas que no podía responder. ¿Dónde iba? No lo sabía. ¿Qué ruta tomaría? No lo sabía. ¿Estaba segura de que los frenos estaban saboteados? Sí, 1000 veces sí. Pero podía escuchar el escepticismo en su voz. Una anciana histérica, reportando una conspiración de asesinato. ¿Cuántas llamadas como esa recibían cada día? Miré el reloj. Habían pasado 10 minutos desde que Diego se había ido. 10 minutos que se sentían como 10 horas. 10 minutos en los que mi nieto podría haber muerto de 100 maneras diferentes. Me senté en el suelo del garaje, el concreto frío contra mis piernas, y por primera vez en años, recé. Recé a un Dios en el que no estaba segura de creer. Le supliqué que protegiera a Diego, que lo mantuviera a salvo, que le diera la sabiduría de conducir despacio, de no tomar riesgos. Y entonces sonó mi teléfono. ¿Quieres saber qué pasó con Diego? ¿Logró sobrevivir? Suscríbete para no perderte la continuación de esta historia
que te mantendrá al borde de tu asiento. La verdad sobre Valentina y las consecuencias de esa tarde terrible te dejarán sin aliento. La taza de té temblaba en mis manos mientras observaba a Valentina cruzar las piernas con elegancia, estudiada en mi vieja silla de la cocina. Era extraño tenerla allí en un martes ordinario, sin Diego, sin ninguna ocasión especial que justificara su presencia. El reloj de pared marcaba las 10 de la mañana, y los rayos del sol entraban oblicuos por la ventana sobre el fregadero, iluminando las pequeñas motas de polvo que flotaban en el aire como testigos silenciosos de lo que estaba por desarrollarse. Los pasteles se ven deliciosos, dije, observando la caja blanca con el logo dorado de la pastelería. Demasiado deliciosos. Demasiado perfectos. Como todo en Valentina, había una perfección, ensayada en el gesto que me inquietaba de maneras que no podía articular completamente. «Sé cuánto le gustan, abuela Rosa», respondió ella, su voz melodiosa con ese leve acento porteño que nunca había perdido completamente, a pesar de vivir 5 años en nuestra ciudad. ¿Y cómo pasaba por el centro? Pensé, ¿por qué no hacerle una visita sorpresa a la abuela? Pero yo conocía la geografía de la ciudad. La pastelería francesa estaba en la dirección opuesta a cualquier ruta lógica entre su apartamento y mi casa. Había tenido que hacer un desvío significativo. Había planeado esto. La pregunta era, ¿por qué? Me serví más té, usando el tiempo para estudiarla. Llevaba ese vestido amarillo que probablemente costaba más que mi pensión mensual, zapatos de tacón que hacían juego, un bolso de marca que reconocí de las revistas que leía en la sala de espera del médico. Su maquillaje era impecable, como siempre, pero había algo en sus ojos, una tensión alrededor de ellos, pequeñas arrugas que el corrector no podía ocultar del todo. ¿Había dormido mal? ¿O era algo más? «¿Cómo está Diego?», pregunté, observando su reacción cuidadosamente. Su sonrisa se amplió, pero no alcanzó sus ojos. «Está muy bien, ocupado con el trabajo, ya sabe cómo es. El proyecto nuevo lo tiene trabajando hasta tarde casi todas las noches». «Debe ser difícil para ti», comenté, mordiendo uno de los pasteles. «Estar sola tantas noches». «Oh, me mantengo ocupada», dijo ella, agitando su mano con un gesto que era demasiado casual, demasiado ensayado. «Con mi trabajo en la firma, apenas noto cuando llega tarde». Mentira. Yo sabía que era mentira porque Diego me había llamado la semana anterior, preocupado. Me había contado que Valentina había estado actuando extraño últimamente, distante, como si tuviera algo en mente que no quería compartir. Había encontrado estados de cuenta bancarios escondidos en su escritorio, llamadas telefónicas que ella terminaba abruptamente cuando él entraba a la habitación. Estaba pensando en contratar a un investigador privado, pero no quería creer lo peor de la mujer que amaba. «¿Y la remodelación de la cocina?», pregunté, recordando que ella había mencionado esos planes. «Oh, sí, hemos estado mirando opciones», respondió, pero su atención parecía estar en otro lugar. Seguía mirando su reloj, un gesto sutil pero repetitivo, como si estuviera esperando que llegara una hora específica, como si tuviera una cita que no podía perderse. Fue entonces cuando tomó su taza de té, y vi sus manos a plena luz. Las manchas oscuras debajo de sus uñas perfectamente arregladas destacaban como evidencia en una escena del crimen. Grasa de motor, inconfundible, imposible. ¿Has estado arreglando el coche? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera pensarlo mejor. Vi el destello de pánico en sus ojos. Duró solo un segundo, tal vez menos, pero estaba allí, real, innegable. ¿Qué? No sé nada de coches. Ya sabes que Diego se encarga de eso. Pero incluso mientras lo decía, escondió sus manos bajo la mesa, un gesto inconsciente de culpabilidad que cualquier madre o abuela reconocería instantáneamente. Era el mismo gesto que Diego hacía cuando era niño, y había roto algo, pero intentaba ocultarlo. El mismo gesto universal de alguien que tiene algo que esconder. Cambió de tema rápidamente, lanzándose a una historia elaborada sobre una receta de paella que había visto en YouTube, hablando demasiado rápido, llenando el espacio con palabras para que yo no pudiera hacer más preguntas. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la duda había sido plantada.
Observé cómo bebía su té, cómo sus ojos seguían regresando al reloj, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente contra la porcelana de la taza. Había algo roto en ella, algo que estaba a punto de quebrarse completamente, o que ya se había quebrado y solo estaba esperando el momento adecuado para desmoronarse. Pensé en las historias que había escuchado en mi larga vida, historias de esposas que envenenaban a sus maridos por la herencia, historias de parejas que planeaban accidentes elaborados para cobrar seguros de vida, historias que siempre parecían tan lejanas, tan imposibles, tan propias, tan de películas y novelas baratas. Pero aquí estaba yo, sentada frente a una mujer que potencialmente había pasado la mañana saboteando el coche de mi nieto. «Valentina», dije finalmente, mi voz más seria de lo que pretendía. «¿Hay algo que quieras decirme? ¿Algo que te esté preocupando?» Ella me miró, y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos. Remordimiento, miedo, una súplica silenciosa por ayuda, pero luego la máscara volvió a su lugar, la sonrisa perfecta, la compostura estudiada. «Todo está perfecto, abuela Rosa». «¿Por qué lo pregunta?» «Por nada», mentí. «Solo que pareces un poco tensa». «Es el trabajo», dijo ella, poniéndose de pie abruptamente. «Hablando de eso, debería irme. Tengo una reunión a la 1 y necesito prepararme». Eran las 11 menos cuarto. 1 hora y cuarto para prepararse para una reunión que probablemente no existía. O tal vez sí existía. Tal vez tenía que estar en algún lugar específico a una hora específica, lejos de cualquier cosa que pudiera conectarla con lo que estaba por suceder. La acompañé a la puerta, cada paso sintiéndose como caminar a través de melaza. Sabía que debía detenerla. Sabía que debía confrontarla. Preguntarle directamente qué había hecho. Pero, ¿qué podía decir? ¿Saboteaste el coche de mi nieto? Sonaba ridículo incluso en mi propia cabeza. No tenía pruebas, solo manchas de grasa y una intuición. En la puerta, se dio vuelta y me besó en la mejilla. Su perfume era caro, floral, casi sofocante en su intensidad. «Gracias por el té, abuela Rosa. Nos vemos pronto. Cuida de Diego», le dije, las palabras saliendo con más peso del que pretendía. Algo cruzó su rostro, algo oscuro y complejo que no pude descifrar del todo. «Siempre lo hago», respondió, pero su voz sonaba hueca, como un eco de palabras que alguna vez habían significado algo pero que ahora estaban vacías. La vi caminar hacia su coche, un BMW negro reluciente que había comprado con su bono del año anterior. Se movía con la gracia de alguien que había tomado clases de ballet de niña, cada paso medido y elegante, pero había una rigidez en sus hombros, una tensión que traicionaba la calma que intentaba proyectar. Cuando arrancó el motor y se alejó, me quedé en la puerta mirando la calle vacía, sintiendo cómo el peso de la premonición se asentaba en mi pecho como una piedra. Algo terrible iba a suceder. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía mi propio nombre. La pregunta era, ¿qué podía hacer al respecto? Volví a la cocina y limpié las tazas de té, mis manos moviéndose automáticamente mientras mi mente corría en círculos. ¿Debía llamar a Diego? Y decirle que tu esposa tiene grasa de motor bajo las uñas, y eso me hace sospechar que está tramando tu muerte. Me tomaría por loca. Me diría que estaba viendo cosas que no existían, que Valentina tal vez había ayudado a algún vecino con su coche, que había una explicación perfectamente razonable. Pero Antonio, mi difunto esposo, me había enseñado algo. Durante nuestros 40 años de matrimonio, confía en tu instinto. Los intestinos no mienten, Rosa, solía decir. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Y esto se sentía mal, muy mal. Miré el reloj, las 11:15. Diego me había dicho que vendría a visitarme después del almuerzo, alrededor de las 3. Tenía que recoger su medicación de la farmacia y pensaba traérmela personalmente en lugar de enviarla por correo. Un gesto dulce, típico de mi nieto, siempre pensando en los demás antes que en sí mismo. 4 horas. Tenía 4 horas para decidir qué hacer. 4 horas para descubrir si mi intuición era correcta
o si simplemente era una anciana paranoica viendo conspiraciones donde no las había. Me senté de nuevo en la mesa de la cocina, el silencio de la casa pesando sobre mí como una manta húmeda. Por la ventana, podía ver al señor González podando su seto, a la señora Chen sacando su perro a pasear, al cartero dejando paquetes en los porches. Vida normal, vida cotidiana. Mientras yo me sentaba allí, contemplando la posibilidad de que mi nieto estuviera en peligro mortal, pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les diría? No tenía evidencia real, solo una suegra con manos sucias y una corazonada. Me reirían fuera de la comisaría o, peor aún, pensarían que estaba senil, que estaba perdiendo la cabeza con la edad. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Intenté ver televisión, pero no podía concentrarme. Intenté leer, pero las palabras se desdibujaban en la página. Intenté cocinar, pero quemé el arroz porque mi mente estaba en otro lugar. Y entonces, finalmente, escuché el sonido del motor de Diego. El Honda Civic azul, familiar y reconfortante. El sonido que siempre había asociado con su llegada, con su sonrisa, con los abrazos que me daba que olían a su colonia fresca y juvenil. Pero esta vez, ese sonido me llenó de terror. ¿Qué encontró la abuela Rosa en el garaje? ¿Pudo salvar a Diego a tiempo? Suscríbete ahora para descubrir el desenlace de esta historia de traición, amor y supervivencia que te mantendrá despierto por las noches. El teléfono vibró en mi mano temblorosa. No era el número de Diego. Era un número desconocido con el prefijo local del hospital. Mi corazón se detuvo antes incluso de contestar, porque sabía, simplemente sabía, lo que esa llamada significaba. Las llamadas de números desconocidos de hospitales nunca traen buenas noticias. Señora Márquez. La voz era femenina, profesional, entrenada para dar malas noticias con compasión calculada. ¿Es usted la abuela de Diego Márquez? Sí. Mi voz salió como un susurro estrangulado. Sí, soy yo. Soy la enfermera Catalina del hospital. Central. Su nieto ha estado involucrado en un accidente automovilístico grave. Necesitamos que venga al hospital lo más pronto posible. El mundo se inclinó en su eje. Las paredes de mi cocina se ondularon como si estuvieran hechas de agua. Tuve que agarrarme del mostrador para no caerme. ¿Está vivo? Una pausa. Una pausa que duró una eternidad. Está en cirugía de emergencia en este momento. Es todo lo que puedo decirle por teléfono. Por favor, venga tan pronto como pueda. Colgó antes de que pudiera hacer más preguntas, antes de que pudiera exigir respuestas, detalles, alguna señal de esperanza a la que aferrarme. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono muerto contra mi oído, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Cirugía de emergencia. Esas palabras resonaban en mi cabeza como campanas de muerte. ¿Qué tan grave era? ¿Sobreviviría? ¿Había llegado mi advertencia? ¿Demasiado tarde? ¿Habían fallado los frenos exactamente como yo había temido? Me obligué a moverme. Llamé a un taxi porque mis manos temblaban demasiado como para conducir. Mientras esperaba, llamé al teléfono de Valentina. Directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Buzón de voz. Una tercera vez. Buzón de voz. Por supuesto. Por supuesto que no contestaba. Probablemente había apagado su teléfono, estableciendo su coartada. Estaba en una reunión importante. No pude contestar. Ya podía escucharla decir las palabras con esa voz dulce y preocupada, las lágrimas perfectamente calculadas, corriendo por sus mejillas mientras fingía ser la esposa devastada. El taxi llegó, y le di la dirección del hospital, mi voz temblando tanto que el conductor tuvo que pedirme que la repitiera. Durante el trayecto de 20 minutos que pareció durar 20 horas, mi mente no dejaba de reproducir la escena. Diego subiendo al coche con una sonrisa, sin saber que estaba sentado en una trampa mortal. Diego conduciendo por las calles familiares, tal vez con la radio encendida, tal vez tarareando una canción. Y luego el momento terrible. Su pie presionando el pedal del freno y no encontrando resistencia. El pánico en su rostro cuando se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El coche acelerando fuera de control por la pendiente. El impacto. ¿Está bien, señora?
preguntó el taxista mirándome por el espejo retrovisor. Se ve muy pálida. Mi nieto, logré decir. Accidente. Él asintió con comprensión y aceleró un poco, sorteando el tráfico con la urgencia que mi corazón demandaba. Cuando llegamos al hospital, intenté pagarle, pero él rechazó mi dinero. Vaya con su nieto, dijo. Yo lo cubro. El hospital olía a desinfectante y desesperación. Esa combinación única de productos químicos de limpieza, café rancio y miedo que todos los hospitales parecen compartir. Me dirigí al mostrador de emergencias, mis piernas apenas sosteniéndome. Diego Márquez, dije a la recepcionista, una mujer joven con gafas de montura roja que escribía en una computadora. Me llamaron. Está en cirugía. Ella revisó su sistema, sus dedos volando sobre el teclado. Sala de espera quirúrgica, 3er piso. Los elevadores están a su izquierda. El ascenso en el elevador fue interminable. Cada piso parecía tomar una eternidad. 3. Las puertas se abrieron a un pasillo blanco y estéril con luces fluorescentes que zumbaban suavemente. Seguí las señales hasta la sala de espera quirúrgica, una habitación de paredes color crema con sillas de plástico duro y una máquina expendedora que zumbaba en la esquina. Había otras personas allí, una pareja joven abrazándose, llorando, silenciosamente. Un hombre mayor que miraba fijamente la pared, sus manos entrelazadas en oración. Una mujer con un bebé dormido en sus brazos, sus ojos rojos e hinchados. Cada uno de ellos esperando noticias de sus seres queridos. Cada uno de ellos atrapado en ese limbo terrible entre la esperanza y la desesperación. Me senté en una silla junto a la ventana, mirando el estacionamiento abajo. El sol de la tarde creaba sombras largas entre los coches. La vida seguía allá afuera. La gente entraba y salía del hospital, algunos con flores, otros con expresiones sombrías. El mundo continuaba, girando mientras el mío se había detenido por completo. Pasaron 2 horas. 2 horas eternas durante las cuales mi mente no dejó de torturarme con escenarios posibles. ¿Y si moría en la mesa de operaciones? ¿Y si sobrevivía pero quedaba paralizado? ¿Y si nunca volvía a ser el mismo? ¿Y si mis últimas palabras para él habían sido un simple «hasta luego» esa mañana cuando me había llamado para decirme que vendría a visitarme? Intenté llamar a Valentina de nuevo. Nada. Le envié mensajes de texto. Diego en el hospital. Accidente grave. Ven ahora. No hubo respuesta. El doble check azul que indicaba que había leído el mensaje apareció después de 5 minutos. Pero ninguna respuesta. Nada. Solo silencio. Ese silencio me decía todo lo que necesitaba saber. Una esposa amorosa habría respondido inmediatamente. Habría corrido al hospital. Habría estado allí antes que yo. Pero Valentina no. Estaba aquí. Valentina había leído mi mensaje y elegido no responder, porque estaba ocupada estableciendo su coartada, asegurándose de que cuando finalmente apareciera, horas después, tuviera una excusa perfecta. La reunión que se extendió. El teléfono que había dejado en silencio. La completa sorpresa y devastación al enterarse de lo que había sucedido. Pensé en ir a la policía allí mismo, en contarles todo. Pero, ¿qué evidencia tenía realmente? Había visto un corte en la línea de frenos. Sí, pero ¿cuántas personas sabían sobre eso? ¿Había tomado fotos? No. ¿Había testigos? No. ¿Tenía alguna prueba de que Valentina había sido quien lo hizo? Solo manchas de grasa bajo las uñas que probablemente ya se habría lavado. Y luego estaba la posibilidad, por remota que fuera, de que estuviera completamente equivocada. De que el accidente fuera solo eso, un accidente. De que los frenos hubieran fallado por desgaste natural o defecto de fábrica. De que las manchas de grasa en las manos de Valentina tuvieran una explicación inocente. De que mi intuición me hubiera guiado por mal camino. Pero no lo creía. En lo profundo de mis huesos. En esa parte de mí que había mantenido viva a mi familia durante 7 décadas. Sabía la verdad. Valentina había intentado matar a Diego. Y tal vez lo había logrado. La puerta de la sala de espera se abrió y un cirujano entró, todavía con su gorro y cubrebocas quirúrgicos. Tenía sangre en su bata.
Me puse de pie tan rápido que casi me caigo. Mi corazón martilleando contra mis costillas. ¿Familia de Diego Márquez? Soy su abuela, dije, mi voz apenas audible. Él se acercó, su rostro cansado pero no completamente sombrío. Eso tenía que significar algo, ¿verdad? Señora Márquez, su nieto sufrió traumatismo craneal severo y múltiples. Fracturas cuando su vehículo perdió el control y chocó contra un poste de luz. Ha perdido mucha sangre y las próximas 48 horas serán críticas. Pero, ¿está vivo? Las palabras salieron como un sollozo. Está vivo, confirmó el cirujano. Hemos logrado estabilizarlo, pero está en coma inducido. Su cerebro necesita tiempo para sanar. Hay hinchazón que necesitamos monitorear cuidadosamente. Es demasiado pronto para saber si habrá daño permanente. Coma inducido. Hinchazón cerebral. Daño permanente. Las palabras se estrellaron sobre mí como olas, cada una llevándose un pedazo de mi esperanza. ¿Puedo verlo? Aún no. Está en recuperación y luego lo trasladaremos a la unidad de cuidados intensivos. Podrá verlo en unas horas, pero solo por periodos breves. Necesita descansar. Doctor, dije, agarrando su brazo con una fuerza que no sabía que todavía tenía. Los frenos de su coche. ¿Han revisado los frenos? Él me miró con confusión. No soy mecánico, señora, pero la policía está investigando el accidente. Si sospecha algo, debería hablar con ellos. ¿La policía está aquí? Hay un oficial abajo tomando el reporte. Habitualmente investigan todos los accidentes graves. En el momento en que el cirujano se fue, bajé corriendo al primer piso, ignorando el dolor en mis rodillas y el mareo que amenazaba con tumbarme. Encontré al oficial de policía en el área de admisiones, un hombre joven de uniforme azul que escribía en una libreta pequeña. Oficial. Lo llamé, casi sin aliento. Mi nieto, Diego Márquez, el accidente. Necesito hablar con usted. Él levantó la vista, evaluándome con ojos entrenados. ¿Es usted familia? Soy su abuela, y sé lo que causó el accidente. Los frenos de su coche fueron saboteados, cortados. Vi el corte esta tarde. Intenté advertirle. Pero era demasiado tarde. El oficial dejó de escribir. ¿Está diciendo que esto fue intencional? Sí, su esposa, Valentina. Ella lo hizo. Vi manchas de grasa en sus manos esta mañana, y luego encontré los frenos cortados. Ella intentó matarlo. Pude ver el escepticismo en su rostro. La forma en que sus ojos se entrecerraron ligeramente, la forma en que intercambió una mirada con la recepcionista, una anciana histérica acusando a la esposa de su nieto de intento de asesinato. Probablemente pensaba que estaba senil, loca, devastada por la noticia del accidente y buscando a alguien a quien culpar. Señora Márquez, dijo, su voz tomando ese tono condescendiente que la gente usa con los ancianos y los niños. Entiendo que está muy alterada, pero estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene alguna evidencia? El coche, dije desesperadamente. El coche de Diego. Revisen los frenos. Verán el corte. Es evidencia. El vehículo ha sido remolcado al depósito municipal. Será examinado como parte de la investigación de rutina del accidente. Si encontramos algo sospechoso, lo seguiremos. Pero para entonces ella ya habrá cubierto sus rastros. Por favor, tiene que creerme. Mi nieto casi muere. Hoy. No fue un accidente. El oficial suspiró, pero sacó su libreta. Muy bien. Tomaré su declaración, pero necesito que entienda que sin evidencia sólida no puedo arrestar a nadie basándome solo en sus sospechas. Le conté todo. La visita de Valentina esa mañana, las manchas de grasa, su comportamiento extraño, el descubrimiento en el garaje, mis intentos fallidos de advertir a Diego. Habló con claridad, precisión, cada detalle grabado en mi memoria como si hubiera sido tallado en piedra. Él tomó notas, asintió en los lugares apropiados, pero pude ver que no me creía del todo. Era solo otro reporte más, otra anciana alterada, otra historia que probablemente no llevaría a ninguna parte. «Haremos que un mecánico examine el vehículo», dijo finalmente. «Si hay evidencia de manipulación, entonces tomaremos acción.
Mientras tanto, le sugiero que se concentre en estar con su nieto. Intentaré contactar a la señora Márquez para informarle sobre el accidente. Buena suerte con eso, dije amargamente. Ha estado ignorando mis llamadas durante horas. Eso al menos captó su atención. ¿En serio? ¿Incluso después de que le informó sobre el accidente? Leyó mi mensaje. Vi el check de lectura, pero no ha respondido. Él anotó eso también, y vi un destello de interés genuino en sus ojos, porque incluso para alguien que no me creía completamente, eso era extraño. ¿Qué esposa ignora un mensaje sobre que su marido está en el hospital después de un accidente grave? Mantendré eso en mente, dijo. Aquí está mi tarjeta. Llámeme si recuerda algo más o si la señora Márquez se pone en contacto con usted. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. Oficial Javier Morales. Unidad de tráfico. Un número de teléfono. Un pedazo de cartulina que representaba mi única conexión con alguna forma de justicia. Volví al tercer piso, a la sala de espera, a la agonía de no saber si mi nieto viviría o moriría. Y me senté allí, en esa silla dura de plástico, mientras el sol se ponía afuera y las sombras se alargaban y la noche caía sobre el hospital como un sudario. Y esperé a que me dejaran ver a Diego. Esperé a que Valentina finalmente decidiera aparecer. Esperé a que la policía confirmara lo que yo ya sabía. Esperé mientras mi nieto luchaba por su vida en alguna habitación fría de hospital, su futuro colgando de un hilo tan fino como la línea de frenos que su esposa había cortado. ¿Despertará Diego del coma? ¿Qué hará Valentina cuando finalmente aparezca? ¿Encontrará la policía la evidencia necesaria? Suscríbete para seguir esta historia de crimen, familia y la búsqueda desesperada de justicia. Valentina apareció exactamente 4 horas y 37 minutos después de que envié el primer mensaje. Lo sé porque conté cada minuto, cada segundo de su ausencia, como evidencia de su culpabilidad. Entró a la sala de espera como una actriz, haciendo su entrada al escenario, con el vestido amarillo arrugado en los lugares correctos para sugerir que había corrido, su maquillaje estratégicamente corrido para indicar lágrimas recientes. «¡Abuela Rosa!», exclamó con voz quebrada, corriendo hacia mí con los brazos extendidos. «Acabo de enterarme. Mi teléfono estaba en silencio durante la reunión, y cuando salí vi todos los mensajes y... 4 horas. Interrumpí, mi voz cortante como vidrio. No me levanté. No acepté su abrazo. Me quedé sentada, mirándola con toda la frialdad que 72 años de vida me habían enseñado a proyectar. 4 horas y 37 minutos desde que te escribí que tu esposo estaba muriendo en un hospital. Vi la máscara vacilar, solo por un segundo, pero estaba allí. Un destello de irritación antes de que la preocupación fabricada volviera a su lugar. Estaba en el despacho del otro lado de la ciudad. El tráfico estaba terrible. Vine tan rápido como pude. Tu teléfono mostró que leíste mi mensaje 5 minutos después de que lo envié, dije, cada palabra pesada con acusación. Y sin embargo, no respondiste. No llamaste. No viniste corriendo. ¿Qué clase de esposa hace eso? Algo oscuro cruzó su rostro. La máscara se estaba resquebrajando, revelando lo que había debajo. No tengo que justificarme. Ante usted, dijo, su voz perdiendo esa dulzura estudiada. ¿Dónde está Diego? ¿Cómo está? En coma inducido. Traumatismo craneal severo. Múltiples fracturas. Los médicos no saben si sobrevivirá o si quedará con daño cerebral permanente. Dejé que cada palabra se clavara en ella como un cuchillo. Todo porque los frenos de su coche fallaron. Observé su reacción cuidadosamente. Una esposa inocente habría preguntado cómo, por qué, habría estado confundida o devastada. Pero Valentina simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Los frenos, repitió. ¡Qué terrible accidente! No, fue un accidente. Ella se congeló. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese momento, sin palabras, ambas supimos. Ella sabía que yo sabía, y yo sabía que ella sabía que yo sabía. La pretensión se evaporó como agua bajo el sol del mediodía. Tiene una imaginación muy activa, abuela Rosa, dijo. Finalmente,
Su voz ahora controlada, fría, toda la calidez fingida completamente desaparecida. El estrés de la situación claramente la está afectando. Vi tus manos esta mañana, la grasa de motor bajo tus uñas perfectas. Vi el corte en la tubería de frenos del coche de Diego. Y luego, convenientemente, no pudiste contestar tu teléfono durante 4 horas mientras tu esposo luchaba por su vida. Nos miramos fijamente, 2 mujeres en una sala de espera de hospital, la verdad desnuda colgando en el aire entre nosotras como el humo. Podía ver su mente trabajando, calculando, decidiendo cuánto admitir, cuánto negar. La policía está investigando, continué. Están examinando el coche en este momento. Encontrarán la evidencia, encontrarán el corte. Y entonces tendrás que explicar por qué las líneas de freno fueron saboteadas y por qué tenías grasa de motor en tus manos la misma mañana. Manchas de grasa no prueban nada, dijo ella, pero su voz había perdido algo de su seguridad. Pude haber tocado cualquier cosa. Pude haber ayudado a un vecino, revisado tu propio coche, tocado accidentalmente algo grasiento. Me reí, un sonido amargo y vacío. Vamos, Valentina. Ambas sabemos que no eres el tipo de mujer que se ensucia las manos, a menos que sea para cortarle los frenos a tu esposo. Sus ojos se entrecerraron. Había rabia allí ahora, rabia real que reemplazaba la máscara de preocupación. Usted no sabe nada sobre mí, nada sobre nuestro matrimonio, nada sobre lo que tengo que soportar. ¿Entonces admites que lo hiciste? No admito nada, escupió. Pero incluso si alguien quisiera dañar a Diego, ¿dónde está la prueba? Una anciana paranoica que vio manchas en mis manos y ahora inventa conspiraciones no es evidencia de nada excepto de demencia senil. Quise abofetearla. Quise envolverle mis manos alrededor de su elegante cuello. Pero sabía que eso era exactamente lo que ella quería. Hacer que yo pareciera irracional, inestable, poco confiable. Hay cámaras de seguridad, dije en cambio. En mi vecindario, en las calles. Mostrarán tu coche llegando a mi casa, estacionándose cerca del garaje. Te mostrarán saliendo con grasa en las manos que no tenías cuando llegaste. Vi el pánico genuino cruzar su rostro por primera vez. No había pensado en las cámaras. Había sido cuidadosa, pero no lo suficientemente cuidadosa. Además, continué, presionando mi ventaja, está el seguro de vida. ¿Cuánto? 500,000, 1,000,000. Diego mencionó que lo habías aumentado el mes pasado. Dijo que pensaba que era innecesario, pero que tú insististe. Eso es planificación financiera responsable, replicó, pero su voz temblaba, ligeramente. ¿No es evidencia de... ¿Y el amante? La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera pensarla 2 veces, un tiro a ciegas basado en la intuición. Pero por la forma en que ella retrocedió, supe que había dado en el blanco. No sé de qué habla. Diego me contó. Las llamadas que... Terminas cuando él entra a la habitación. Los estados de cuenta bancarios escondidos. Las noches que dices que trabajas hasta tarde, pero tu oficina está vacía. Otra mentira, pero efectiva. ¿Quién es? ¿Un socio de tu firma? ¿Alguien que te prometió una vida mejor si solo pudieras deshacerte de tu inconveniente esposo? Su mano se movió tan rápido que casi no la vi. La bofetada resonó en la sala de espera como un disparo, girando mi cabeza hacia un lado. El dolor floreció en mi mejilla, agudo y sorprendente. La pareja joven en la esquina dejó escapar un grito ahogado. El hombre mayor se puso de pie, como si fuera a intervenir. No sabe nada, susurró Valentina, su rostro a centímetros del mío, toda la pretensión completamente desaparecida. Su belleza se había transformado en algo feo, algo monstruoso. Nada sobre lo que es estar atrapada en un matrimonio con un hombre que gana una fracción de lo que yo gano, que me arrastra hacia abajo, que se interpone entre yo y la vida que merezco. Ahí estaba, la confesión que necesitaba. No completa, no explícita, pero suficiente. Suficiente para confirmar lo que ya sabía. ¿Familia Márquez? Una enfermera apareció en la puerta. Diego. Está despierto. El mundo se detuvo. Valentina retrocedió, su rostro palideciendo hasta un gris enfermizo. Porque si Diego estaba despierto,
Podía hablar. Podía decirles lo que había pasado. Podía recordar el momento en que los frenos fallaron. Recordar haber visto a Valentina en el garaje esa mañana cuando él llegó. Recordar cualquier cosa que la incriminara. Corrimos ambas hacia la puerta, pero yo llegué primero. No por velocidad, sino por pura determinación. La enfermera nos guió por el pasillo hacia la UCI, nuestros pasos resonando en el piso de linóleo. «Solo unos minutos», advirtió la enfermera. «Todavía está muy débil. No lo agiten». La habitación era pequeña, llena de máquinas que pitaban y zumbaban, monitoreando cada aspecto de la vida de mi nieto. Y allí, en la cama, estaba Diego. Su cara estaba hinchada, cubierta de moretones púrpuras y negros. Había tubos saliendo de sus brazos, su nariz. Vendajes cubrían su cabeza. Pero sus ojos estaban abiertos, mirando el techo con una expresión de confusión y dolor. «Diego», susurré, acercándome a la cama. «Soy yo, abuela Rosa». Sus ojos se movieron hacia mí, reconocimiento lento iluminando su mirada. Intentó hablar, pero su voz era apenas un murmullo ronco. Me incliné más cerca, mi oído junto a sus labios. «Los frenos», susurró. «No funcionaron. Intenté frenar, pero... Lo sé, cariño. Lo sé. Pero estás a salvo ahora». Vi. Su voz se quebró, sus ojos moviéndose hacia donde Valentina estaba parada en la esquina de la habitación, su rostro una máscara de horror cuidadosamente construida. La vi esa mañana, en el garaje. Valentina se acercó, lágrimas perfectamente colocadas corriendo por sus mejillas. «Mi amor, no hables. Necesitas descansar. Estoy aquí ahora. Todo estará bien». Pero Diego retrocedió de su toque. Un movimiento pequeño pero inconfundible, alejándose de su mano extendida. «La vi», repitió, su voz más fuerte ahora, más clara. «Debajo del coche. Pensé que había dejado caer algo, pero... cuando los frenos fallaron...» Recordé. El monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. La enfermera se apresuró a entrar. «Necesitan salir. Ya. Lo están alterando». Pero Diego agarró mi mano con sorprendente fuerza. «Abuela, tenía razón. Tú intentaste advertirme. Escuché tu voz. Cuando los frenos fallaron, te escuché llamando mi nombre. Señor Márquez, necesita calmarse». La enfermera intentó empujarnos hacia la puerta. Su presión arterial está aumentando peligrosamente. Pero Diego mantuvo mi mano, sus ojos clavados en los míos. Ella intentó matarme, y entonces su mirada se movió hacia Valentina, que estaba congelada en la puerta, su rostro completamente blanco, toda la sangre drenada de él. En sus ojos había algo salvaje ahora, algo acorralado y peligroso. «Tú», dijo Diego, su voz apenas audible pero llena de una devastación que rompía el corazón. «Mi esposa, intentaste matarme». El mundo pareció detenerse en ese momento. Las máquinas seguían pitando, la enfermera seguía intentando sacarnos de la habitación, pero todo se volvió secundario ante el peso de esa acusación, colgando en el aire como una espada a punto de caer. Valentina dio un paso atrás, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Vi el momento exacto en que tomó su decisión. Vi cómo sus ojos se endurecieron, cómo su espalda se enderezó, cómo toda la vulnerabilidad fingida se evaporó y fue reemplazada por algo frío y calculador. «Estás confundido», dijo, su voz tomando un tono suave, casi maternal. «El trauma en la cabeza, los medicamentos. No sabes lo que estás diciendo, amor. Yo nunca te haría daño. Te amo». Mentirosa. La palabra salió de mi boca como veneno. Él sabe lo que vio. Yo sé lo que vi. Y la policía está examinando tu trabajo en el coche en este preciso momento. La puerta de la habitación se abrió de golpe. El oficial Morales entró, con otro policía detrás de él. Su expresión era grave, profesional, pero pude ver la tensión en su mandíbula, la forma en que su mano descansaba cerca de su cinturón. «Señora Valentina Márquez», dijo, su voz formal y fría. «Necesito que venga conmigo para responder algunas preguntas sobre el accidente de su esposo». «¿Preguntas?».
La voz de Valentina subió de tono, el control comenzando a resquebrajarse. Soy la víctima aquí. Mi esposo está en el hospital. Esa mujer, me señaló con un dedo acusador, ha estado acosándome con acusaciones locas desde que llegué. Claramente está senil y... Encontramos marcas de herramientas en la línea de frenos del vehículo de su esposo, la interrumpió el oficial. Cortes precisos que solo pudieron haber sido hechos deliberadamente. Y tenemos imágenes de cámaras de seguridad de su vehículo estacionado cerca del garaje de la señora Márquez esta mañana, exactamente como ella describió. Vi el momento en que Valentina comprendió que estaba atrapada. Su rostro pasó por una serie de expresiones: shock, negación, rabia y finalmente algo como resignación. Pero luego sus ojos se movieron hacia Diego, todavía débil y vulnerable en la cama del hospital, y vi algo más, algo aterrador. Si iba a caer, no caería sola. Está bien, dijo Valentina, su voz repentinamente calmada, casi serena. ¿Quieren la verdad? Les daré la verdad. Se volvió hacia Diego, ignorando completamente a la policía, a mí, a la enfermera que ahora estaba llamando a Pinensinan. Seguridad. Sus ojos estaban fijos en su esposo con una intensidad que me heló la sangre. Sí, corté los frenos, dijo, las palabras cayendo como bombas en el silencio de la habitación. ¿Quieren saber por qué? Porque estaba cansada. Cansada de estar casada con un mediocre. Cansada de fingir que tu salario de maestro era suficiente. Cansada de tu amor sofocante y tu dependencia patética. Diego hizo un sonido, algo entre un sollozo y un gemido. Los monitores pitaban más fuerte ahora, las alarmas comenzando a sonar mientras su presión arterial se disparaba. Señora Márquez, tiene derecho a... permanecer en silencio, comenzó el oficial Morales, pero ella lo ignoró por completo. Conocía a alguien más, continuó Valentina, sus palabras cortando como cuchillos. Alguien que me merece, alguien que puede darme la vida que siempre debí tener. Pero tú, miró a Diego con un desprecio tan puro, que era casi tangible. Tú te interponías en el camino, y el divorcio habría significado dividir los bienes, perder tiempo, lidiar con tu corazón roto patético. Era mucho más simple si simplemente desaparecieras. Suficiente, grité, interponiéndome entre ella y Diego. Ya confesaste, ya... Dijiste suficiente. Vete de aquí. Vete antes de que mate a mi nieto con tus palabras. Pero Valentina se rió. Un sonido agudo y quebrado que no tenía nada de humor. ¿Matarlo con palabras? Oh, abuela Rosa, casi lo mato con mucho más que palabras. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Casi funciona. Si no, hubiera sido por tu entrometida interferencia. Ahora mismo estaría planeando su funeral, reclamando el seguro de vida y comenzando mi nueva vida. El otro oficial finalmente reaccionó, agarrando el brazo de Valentina. Valentina Márquez está arrestada por intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio. No necesito permanecer en silencio, gritó ella, luchando contra su agarre. ¿Quieren escuchar todo? Planeé cada detalle. Las manchas de grasa fueron un error, sí, pero el resto fue perfecto. El corte estaba calculado para fallar en la bajada de la calle Monterrey, donde la velocidad lo habría hecho estrellarse directamente contra el muro de contención. Habría parecido completamente accidental. Un fallo mecánico trágico. Nadie lo habría cuestionado. Los monitores de Diego ahora gritaban alarmas. Las luces rojas parpadeando en todas las máquinas. La enfermera estaba gritando por un médico. Más personal médico irrumpió en la habitación, empujándonos a todos hacia la puerta. «Está entrando en shock cardíaco», gritó alguien. «Necesitamos despejar la habitación. ¡Ahora!». Me arrastraron al pasillo, mirando horrorizada cómo un equipo de médicos se arrojaba sobre mí. Nieto, sus manos moviéndose rápido, sus voces gritando órdenes médicas que no entendía. El sonido de los monitores era ensordecedor, un pitido continuo que significaba que su corazón se había detenido. «No». El grito salió de lo más profundo de mi alma. Diego. Valentina estaba siendo esposada por el segundo oficial, pero sus ojos nunca dejaron la habitación donde su esposo luchaba por su vida. Y en su rostro,
Vi algo que hizo que mi sangre se helara. Satisfacción. Incluso mientras la arrestaban, incluso mientras su cuidadosa plan se desmoronaba, había logrado herirlo de una última manera. Cruel. Había roto su corazón justo cuando más necesitaba la fuerza para sobrevivir. Cargando desfibrilador, escuché desde adentro de la habitación. Despejen, ahora. El sonido de la descarga eléctrica, el cuerpo de Diego arqueándose en la cama, el pitido continuando, implacable, anunciando que su corazón aún no latía. De nuevo. Carguen a 300. Despejen. Otra descarga. Otro arco horrible de su cuerpo. Otro pitido continuo. Me encontré rezando. Las palabras saliendo de mi boca sin pensamiento consciente. Súplicas a un Dios que había ignorado durante décadas. Por favor. Por favor. No me quites a mi nieto. No después de todo esto. No así. Tenemos ritmo. Gritó alguien desde adentro de la habitación. Sinusal, estable, presión arterial volviendo. El pitido continuo cambió a un ritmo irregular pero presente. Bip, bip, bip. El sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. El sonido de mi nieto viviendo, luchando, negándose a dejar que su esposa asesina tuviera la última palabra. ¿Está estable?, preguntó otra voz. Por ahora. Pero está crítico. Las próximas horas dirán todo. Me derrumbé contra la pared del pasillo, mis piernas finalmente cediendo bajo el peso de todo. El oficial Morales me ayudó a sentarme en una silla, su rostro mostrando una compasión genuina por primera vez desde que lo había conocido. Señora Márquez, dijo suavemente, debería ir a casa. Descansar. No puede hacer nada más aquí. No me iré, dije con firmeza, incluso mientras las lágrimas corrían por mi rostro. No lo dejaré solo. No después de todo esto. Miré hacia donde tenían a Valentina, ahora esposada y siendo guiada hacia el elevador. Se giró en el último momento, sus ojos encontrándose con los míos. No había remordimiento allí. No había vergüenza. Solo una frialdad, calculadora que me hizo preguntarme cuánto de la mujer que Diego había amado había sido real alguna vez. «Pagarás por esto», le dije, mi voz atravesando el pasillo. «Pasarás el resto de tu vida en prisión por lo que le hiciste». Ella sonrió. Una sonrisa pequeña, casi triste. «Tal vez», dijo. «Pero él nunca será el mismo. Incluso si sobrevive, cada vez que cierre los ojos, recordará mi confesión. Recordará cómo la mujer que juró amarlo quería verlo muerto. Eso es peor que cualquier prisión que puedan ponerme». Y con esas palabras finales y crueles, desapareció en el elevador, llevándose consigo los últimos restos de la vida que Diego había creído tener. Me senté en esa silla de hospital, escuchando el sonido distante de los monitores de mi nieto, sintiendo el peso de todo lo que había pasado. Había tenido razón. Había confiado en mi instinto. Había salvado su vida. Pero mientras miraba la puerta cerrada de su habitación de hospital, preguntándome si sobreviviría a la noche, si alguna vez se recuperaría completamente, si alguna vez podría confiar o amar de nuevo después de esta traición, no me sentía victoriosa, solo me sentía vieja, cansada y terriblemente triste por él. Nieto que había perdido su inocencia de la manera más brutal posible. 6 meses después, me senté en el mismo banco del parque donde solía llevar a Diego cuando era niño. Los patos nadaban en el estanque, ajenos al drama humano que se había desarrollado, ajenos a cómo ese lugar simple había estado. En mis pensamientos durante el momento más oscuro de mi vida, preguntándome si mi nieto moriría en ese tramo de carretera cerca de aquí. El juicio había terminado la semana anterior. Valentina fue sentenciada a 22 años de prisión por intento de asesinato. La evidencia había sido abrumadora. Las imágenes de las cámaras de seguridad, las marcas de herramientas en la línea de frenos, el testimonio de Diego, mi propia declaración, y lo más condenatorio de todo, su confesión completa capturada en la grabación de seguridad del hospital. Su abogado había intentado argumentar locura temporal, trauma emocional, cualquier cosa que pudiera reducir la sentencia. Pero el juez había sido inflexible. Había intentado matar a su esposo de la manera más cobarde posible.
y pagaría el precio completo. Escuché pasos detrás de mí y me giré para ver a Diego acercándose lentamente. Todavía cojeaba, ligeramente de las fracturas en su pierna que habían tardado meses en sanar. Las cicatrices en su cabeza eran visibles donde el cabello aún no había crecido completamente. Pero sus ojos, esos ojos que habían estado tan llenos de dolor y confusión en el hospital, tenían algo de paz ahora. Sabía que Te encontraría aquí, dijo, sentándose a mi lado con un gruñido suave. Los doctores habían dicho que eventualmente recuperaría la movilidad completa, pero serían años de fisioterapia, años de recordatorios físicos de lo que Valentina había hecho. Este siempre fue nuestro lugar, respondí, tomando su mano. Su piel era cálida, viva, un milagro después de todo lo que había pasado. ¿Cómo te sientes después del juicio? Él se quedó en silencio durante un largo momento, observando los patos. No sé cómo se supone que deba sentirme, dijo finalmente, aliviado de que termine, enojado de que alguna vez sucediera, triste por la persona que pensé que había amado pero que nunca existió realmente. Es normal, le dije. Todo lo que sientes es válido. La terapeuta dice lo mismo. Me dio una pequeña sonrisa. Dice que tomará años procesar esto. El trauma físico, el trauma emocional, la traición. Pero está ayudando. Lentamente. Me sentí orgullosa de él en ese momento. Orgullosa de que hubiera buscado ayuda. De que no estuviera tratando de ser fuerte y fingir que todo estaba bien como tantos hombres de su generación habrían hecho. Vi a Valentina, dijo de repente. En el juicio, cuando el niño sentenció. Juez dictó la sentencia. Ella me miró. ¿Y sabes qué? No vi remordimiento. Ni siquiera vi el odio que había visto en el hospital. Solo vi vacío, como si no sintiera nada en absoluto. Algunas personas son así, dije suavemente. No podemos entenderlas porque nuestros corazones funcionan de manera diferente. Y está bien no entender. No necesitas entenderla para seguir adelante. He estado pensando mucho en eso. Diego continuó. Sobre seguir adelante. Sobre qué significa mi vida ahora. Durante meses todo fue solo sobre sobrevivir. La cirugía, la recuperación, la fisioterapia, el juicio. Pero ahora eso ha terminado y tengo que decidir quién quiero ser después de todo esto. ¿Y quién quieres ser? Él se rió suavemente. ¿Honestamente? Alguien que confía en su abuela cuando ella dice que algo está mal. Reí también, las lágrimas picando en mis ojos. Hubiera preferido estar equivocada, cariño. Habría sido feliz de ser la abuela paranoica si eso significaba que nunca pasabas por esto. Lo sé. Apretó mi mano. Pero salvaste mi vida, abuela Rosa. Si no hubieras prestado atención, si no hubieras confiado en tu instinto, si no hubieras sido lo suficientemente valiente para buscar y lo suficientemente persistente para hacer que la policía escuchara, no estaría aquí. Estaría muerto, y ella estaría viviendo su nueva vida con mi dinero del seguro y nadie lo habría sabido. La verdad de eso colgaba pesadamente entre nosotros. Qué cerca había estado. Minutos. Realmente. Si hubiera llegado al garaje 5 minutos más tarde. Si Diego hubiera pasado por ese tramo descendente antes de que los frenos comenzaran a fallar. Si los médicos no hubieran podido reiniciar su corazón. Tantos sí que podían haber terminado con su muerte. Me he inscrito para dar clases de nuevo, dijo, cambiando de tema a algo más esperanzador. Comienza el próximo mes. Solo medio tiempo al principio, mientras termino la fisioterapia. Pero extrañaba a los niños. Extrañaba enseñar. Extrañaba sentir que estaba haciendo algo significativo. Eso es maravilloso, dije, sintiendo genuina alegría por primera vez en meses. Tus estudiantes te han extrañado también. La señora López de la escuela me ha estado preguntando cuándo volverías. Y he estado saliendo, agregó, un leve rubor coloreando sus mejillas. Nada serio, solo café con una mujer que conocí en 1900. Fisioterapia. Ella tuvo un accidente de auto también. Entiende lo que es recuperarse de un trauma. Es agradable hablar con alguien que lo entiende. Mi corazón se hinchó. Este era el Diego que había criado, el que se levantaba después de caer,
el que encontraba esperanza incluso en los lugares más oscuros. Valentina había intentado quitarle su vida, pero no había logrado quitarle su humanidad, su capacidad de amor, su voluntad de confiar de nuevo. «Ten cuidado», dije, porque no podía evitar preocuparme. «Tómate tu tiempo. No hay prisa». «Lo haré». Me sonrió. Esa sonrisa que había visto por primera vez cuando era un bebé en mis brazos. La misma sonrisa que pensé que nunca volvería a ver cuando estaba en esa cama de hospital conectado a máquinas. Pero tampoco voy a dejar que ella me convierta en alguien que tiene miedo de vivir. Ella tomó suficiente de mí. No le daré más. Nos sentamos en silencio durante un rato, observando el sol descender sobre el estanque, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Los mismos colores que había visto ese día terrible hace 6 meses, cuando me había sentado en la sala de espera del hospital, preguntándome si Diego sobreviviría a la noche. «Hay algo que necesito decirte», dijo Diego rompiendo el silencio. «Algo sobre lo que he estado pensando durante la recuperación». «¿Qué es?» «Cuando estaba en el coma, antes de despertar completamente, tuve estos momentos de conciencia, como estar atrapado bajo el agua, viendo sombras, arriba pero sin poder alcanzarlas, y seguía escuchando tu voz, llamándome, diciéndome que luchara, diciéndome que no me diera por vencido». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. «Te hablaba todo el tiempo. Los doctores dijeron que los pacientes en coma a veces podían escuchar, así que te conté historias. Te recordé todos los buenos momentos. Te supliqué que regresaras. Lo sé. Te escuché. Y quiero que sepas que tú eres la razón por la que sobreviví. No solo porque detuviste a Valentina, sino porque tu voz me guió de regreso, cuando todo estaba oscuro y habría sido más fácil dejarse ir. Tu voz me recordó que tenía algo por lo que vale la pena luchar. Me atrajo a un abrazo, y lloré contra su hombro, lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente liberándose. Lágrimas de alivio, de gratitud, de amor, de pena por todo lo que habíamos perdido, pero también de alegría por todo lo que habíamos salvado. «Te amo, abuela Rosa», susurró, «más de lo que las palabras pueden expresar». «Te amo también, mijito», respondí, usando el apodo de la infancia que no había usado en años. «Siempre lo haré, hasta mi último aliento». Nos quedamos sentados allí hasta que el sol se ocultó completamente y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscurecido. El parque se vació, otros visitantes regresando a sus hogares, a sus vidas, ajenos al milagro silencioso que había ocurrido en ese banco. Una familia sanando, un nieto sobreviviendo, un amor que la traición no pudo romper. Al caminar de vuelta al coche, Diego tomó mi brazo para estabilizarse, y recordé todos los años en que él había sido quien me ayudaba, quien me ofrecía su brazo cuando mis rodillas me molestaban. Qué círculo completo habíamos hecho, cuidándonos mutuamente, salvándonos mutuamente, siendo familia de la manera más profunda y verdadera. Esa noche, en casa, escribí todo en mi diario, toda la historia desde el principio hasta el final, cada detalle preservado para que nunca lo olvidara. Algún día, cuando ya no esté aquí, Diego podría leerlo y recordar no solo el trauma, sino también su fuerza, recordar no solo la traición, sino también el amor que lo salvó. Y en la última página escribí esto: «A mi querido Diego, si estás leyendo esto, probablemente me he ido, pero quiero que recuerdes esta historia no como la vez que casi moriste, sino como la vez que elegiste vivir, como la vez que fuiste más fuerte que el odio de alguien más, como la vez que tu amor por la vida venció la muerte que alguien planeó para ti. La vida nos traicionará, la gente nos herirá, el amor a veces resultará ser una máscara para algo oscuro, pero eso no significa que dejemos de vivir, de amar, de confiar. Solo significa que somos más cuidadosos, más sabios, más agradecidos por aquellos que demuestran ser verdaderos. Confía en tus instintos. Rodéate de personas que te amen de verdad. Y nunca, nunca dejes que el mal que alguien intentó hacerte defina quién eres. Eres mi nieto,
mi alegría, mi milagro, y vivirás una vida hermosa, no a pesar de lo que pasó, sino porque sobreviviste y elegiste encontrar significado en cada día después. Con todo mi amor, para siempre, Abuela Rosa. Cerré el diario y miré por la ventana hacia la calle tranquila donde todo había comenzado. El garaje, donde había encontrado el sabotaje. El camino por donde Diego había conducido hacia lo que casi fue su muerte. La vida ordinaria continuando como siempre, sin saber qué cerca había estado el desastre. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de Diego. Gracias por hoy. Te amo, abuela. Dulces sueños. Sonreí, escribí mi respuesta y apagué la luz. Mañana sería otro día. Otro paso hacia adelante. Otra oportunidad para vivir la vida que Valentina casi le quitó. Y eso, pensé mientras la oscuridad me envolvía, era la mejor venganza de todas. No solo sobrevivir, sino prosperar. No solo vivir, sino amar de nuevo. No solo recordar el trauma, sino crear nuevos recuerdos que lo eclipsaran. Diego viviría, Diego amaría, Diego prosperaría, y yo estaría allí para verlo, durante el tiempo que este viejo corazón continuara latiendo.